Bienvenidos, bienvenidas a todos los oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en esta semana conversando la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. Durante toda esta semana vamos a conversar acerca de Jesús, como hemos venido hasta la lección 11. Vamos incluso a hablar de Jesús en diferentes características, pero ahora va a ser Jesús el sacrificio perfecto. ¿Qué te parece a ti allí en Hebreos 10:14? Hay un texto bien interesante. Dice allí, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es corto el pasaje, pero hay mucho contenido aquí, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero destacar, porque con una, la verdad que el término uno o una es sumamente importante en la Biblia. Por uno entró el pecado, por uno entró el perdón. Estamos hablando de Romanos 5. Pero aquí en Hebreos se habla de una ofrenda tan poderosa, tan importante, ¿no? Aquí en el verso 10:12 decía, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Fíjate el término uno. Un solo sacrificio para siempre, ¿no? Se repite de nuevo aquí en el verso 14 que acabamos de leer, pero sin embargo, como está presentado en la forma verbal, refleja una tensión, ¿no es cierto? Por un lado, Él ha hecho perfecto, o sea, tiempo, ¿no es cierto? Perfecto, ¿no? Un acto completo. ¿Ya? Esto es lo que Cristo hace, es completo, no es un adelanto, no es un 50%, no es un acto completo, es decir, una definitiva consagración del hombre a Dios en el presente. Esto es lo que el Señor ha logrado. Pero en la otra mano, por otra parte, porque aquí está la tensión entre lo hecho completo, total, un solo sacrificio, está que los beneficiarios, que somos nosotros, ¿no es cierto?, de este sacrificio. Y en este caso, Raúl, cuando hablamos de beneficiarios, estamos pensando que Dios está haciendo en una base diaria algo extraordinario en la vida nuestra. El Señor hizo algo total, completo, radical en la cruz. Pero ese sacrificio, el Señor desea que tenga un impacto diario en mi vida. Estamos en el taller de Dios y Él entonces está obrando nuestra salvación día a día. Así que esta es la tensión que hay entre algo ya hecho, completo y único y algo que Dios está haciendo diariamente en nuestra existencia. Fíjate que allí en Hebreos capítulo 9, versículo 15, Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice lo siguiente: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ¿por qué entonces sacrificios, verdad? Mira, hay distintas teorías sobre el sacrificio que han estado en boga en el cristianismo y en el paganismo incluso. Sacrificio, por ejemplo, para aplacar a los dioses. Otro para congraciarse, obtener el favor de los dioses. Y una serie de otras teorías. En la Biblia también no solo tenemos sacrificios, pero el sacrificio central, mayor, que le da sentido a cualquier otro sacrificio humano, es lo que Dios hizo en términos de sacrificio al darnos a su Hijo. Génesis 4 nos habla evidentemente que hubo un sacrificio en el huerto del Edén operado por Dios mismo. De manera que el sacrificio está en el corazón de Dios por salvar a la humanidad. Es muy distinto a la idea de sacrificio que nosotros los seres humanos tenemos que hacer para congraciarnos con Dios o tener el favor de Dios. Es completamente diferente. Era tan grave el problema del pecado, Raúl, tan grave, tan profundo el impacto que tuvo
especialmente aquí en la tierra donde Satanás fue confinado, que se requería una solución sobrenatural, a un problema antinatural, una solución sobrenatural que consistió en el voluntario sacrificio que el Hijo de Dios hizo por nosotros. Estoy pensando que cuando uno revisa el Antiguo Testamento se encuentra con que había muchos sacrificios. Abraham, por ejemplo. Incluso se dice que si uno quería seguir a Abraham donde había andado, era cosa de ir siguiendo los altares que él tenía. O sea, siempre han habido sacrificios. Jeremías también expresa algunos de estos sacrificios. Pero puntualmente dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías después de Sedequías, hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Interesante eso. Está repetido varias veces eso, que muchas veces Israel estuvo viviendo una vida de esclavitud cuando eran libres. Cuando podían ser libres, ¿no? Cuando podían ser libres. Aquí Jeremías está hablando de este pueblo que hace un pacto que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva en hebreo, en los hebreos, ¿no es cierto? Que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. O sea, te fijas, había una situación bastante compleja. Pero luego de eso se hicieron sacrificios, demostraron a Dios sacrificios. Si usted lee todo el capítulo 34 se va a encontrar con algunos detalles bien importantes. O sea, en otras palabras, ¿por qué era necesario el sacrificio? Era una demostración de alguna manera de presentarle al Señor que esa es la única forma, es el único camino que hay como para encontrar el perdón de Dios. Ahora, no era perfecto, lógicamente lo hemos conversado. ¿Por qué no era perfecto? Porque el perfecto iba a venir después. De eso vamos a conversar la próxima semana. Pero muy interesante esto. Quizás usted eche una miradita para ver que... Porque puede ser que alguien quizás esté entrando al conocimiento de esto y es medio complejo a veces entender lo de los sacrificios. ¿Tú recuerdas cuando se hizo el sacrificio de la inauguración del templo? Fueron muchos animales que se sacrificaron. Pero Hebreos 9:22, Dios nos vuelve a repetir esta idea, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Dónde lo está diciendo? ¿En qué momento lo está diciendo Pablo? En el Nuevo Testamento. O sea, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, pero él se está refiriendo a ese sacrificio perfecto de Cristo. Todo está centrado y apunta hacia el sacrificio del Señor. Pero allí nosotros sabemos lo que era un medio se transformó en un fin. Y entonces hubo una distorsión en Israel con respecto a los sacrificios. Lo que era un uso que apuntaba a Cristo se transformó en un abuso que buscaba entonces al estilo pagano congraciarse con Dios. Bueno, estamos gratos de haber estado con ustedes, amables oyentes. Les deseamos que Dios los bendiga en esta semana, que vamos a estudiar este preciosos conceptos acerca de por qué sacrificio y el sacrificio de Jesús. Nos encontramos mañana. Bendiciones.